compartirles esta mañana un tema muy importante. Y es acerca de la importancia y de la conciencia de poder vivir una vida plena en Cristo. ¿Cuántas veces hemos tenido ciclos que hemos catalogado como malas rachas o situaciones donde no nos imaginábamos que como creyentes, como cristianos, pudiéramos estar experimentando? Situaciones donde tal vez varios las cataloguen de mala suerte, ¿sí? Y de repente son como rachitas, ¿no? Donde incluso tú estás formado en la fila de un banco y resulta que la de al lado se está moviendo más rápido, te cambias y se detiene. Y te vuelves a cambiar y se vuelve a detener. Y tú dices, y el que iba ya adelante con toda la paciencia, distraído, ese llega primero, ¿verdad? O de repente donde, oye, ya chocó uno de tus hijos, ya chocó otro, ya me chocaron el coche a mí. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? O de repente incluso vienen sustos, vienen enfermedades, vienen llamadas de donde estás empezando el día y de repente viene la primera llamada y resulta que es para anunciarte que ese puesto maravilloso que te habían ofrecido ya no te lo van a dar a ti, que esa promoción que estabas esperando ya no es tuya, que ese contrato por el cual habías estado pidiéndole mucho a Dios, de repente resulta que no se va a dar y que se lo dan a alguien más, que una venta que ya estaba prácticamente concretada en algún bien raíz, por ejemplo, resulta que ya no va a ser así, sino ahora ya cambiaron todas las condiciones y nos vamos identificando, ¿verdad? Vamos a ser honestos, poco a poco caemos en alguna de estas, pero el problema es que cuando comenzamos a asociarnos con esto o incluso identificar personas que son portadores, casi nada más les falta aquí una camiseta que diga yo porto la mala suerte, pero hay personas así, ¿sí? Yo me acuerdo que en la preparatoria tenía yo un amigo y este amigo nos jugábamos fútbol cada semana y nos llevaba ahí en su Renault y lo estacionaba y era una subida y esa semana que estábamos jugando contra el equipo, uno de los mejores equipos, resulta que él era nuestro delantero y estaba a punto de meter gol, total de que se tropieza, no mete gol y la siguiente jugada creo que venía de frente, si no mal recuerdo, y de repente le dan un balonazo así en la cara, se cae, está en el suelo así con las manos así en la cara y de repente llegan y le avisan, oye, ¿tu coche es un Renault color café? Sí, ¿qué pasa? Se acaba de desbarrancar porque parece que no le falló, le dejaste sin freno o no se lo pusiste bien y no solo se fue de bajadita, sino le pegaste a otros 3 coches más. Y después, la semana siguiente, resulta que él dijo, bueno, pues ya mi coche se va a reparar, me voy a endeudar, voy a pagarles a los que les causé un daño. Y después, ¿qué dijo? Voy a traer mi bicicleta a la escuela. Y el primer día que lleva su bicicleta se la roban. Entonces, nadie nos queríamos acercar a él, ¿verdad? Nadie le queríamos dar aventón tampoco, porque en ese tiempo era como un portador de malas nuevas. Son de esos así como que llevan la nube gris, ¿verdad? Y incluso hay personas donde, no sé si te has fijado, pero tienen un lenguaje muy pesimista, que todo el tiempo critican, que todo el tiempo hablan mal. Y la Escritura nos dice que lo que sembramos también vamos a cosechar, ¿sí? Habla incluso Eclesiastés acerca de las nubes. Lo que nosotros colocamos nuestras palabras, lo que hablamos con nuestras palabras al aire, después es lo que va a llover, ¿sí? Y yo me acuerdo que conmigo venía una persona que hablaba pésimamente de su trabajo. Y un día hasta me dijo, es que pastor, tú no sabes cómo odio mi trabajo. Si yo tuviera un lanzallamas, yo llegaría el día de mañana y quemaría toda mi oficina, porque odio a mi trabajo. Y hasta la fecha es una persona
que le ha costado encontrar buenos trabajos. ¿Por qué? Porque no bendijo, no identificó que ese trabajo, por más malo que él pensara que fuera, Dios no se equivoca y lo iba a hacer crecer, ¿sí? Entonces, en la vida vamos caminando y vamos viendo que también llega un momento, como dice la Escritura, le llueve al justo y al pecador. La cosa es que tenemos que identificar y cómo salimos de estas rachas lo antes posible. Y yo quiero compartirte esta mañana que una de las cosas que nos enseña la Biblia es precisamente que hay tres, vamos a verlo aquí, hay tres tipos de situaciones que nosotros enfrentamos y estas situaciones las vamos enfrentando en nuestra vida de manera diferente, mas no consciente, ¿sí? Y lo primero que tenemos que ver es que hay un mundo que no vemos, que es el espiritual. Lo segundo, que hay leyes espirituales que tienen autoridad y poder sobre todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Y tercero, también la parte de nuestras incapacidades. ¿Por qué? Porque a veces empoderamos pensamientos tóxicos. Y todo esto influye. No todo es culpa de Satanás, sus huestes, gobernadores y principados. No todo es culpa de las leyes espirituales. A veces nosotros también nos equivocamos, ¿sí? Y entre la combinación de las tres, nosotros tenemos que tener la sabiduría para poder identificar qué es lo que está sucediendo, sobre todo determinar el origen. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, habla precisamente acerca de las bendiciones y las maldiciones. Una maldición, para que no se oiga tan fuerte, ¿sí?, es simplemente una consecuencia. Así tan fácil, ¿sí? Y también en el caso de una bendición es una consecuencia. Y hay personas que tienen el favor de Dios y la gracia de Dios. Y esas personas normalmente les va bien. Cuando Cristo era joven, era niño, decía que crecía en gracia, crecía en favor también, ¿sí? Y no fue sino hasta el tiempo correcto que esa gracia y ese favor fueron activados en su vida. ¿Para qué? Para poder cumplir su propósito. Así es que visualmente vamos a ver si podemos proyectar aquí esto que quiero yo compartirles, a ver si nos funciona. Vamos a ver si me enseñó Alex bien cómo. Ahí estamos. Estoy haciendo lo que me enseñaste, Alex. Ok, ¿ya se ve? Todavía no, ¿verdad? Esperen, tengan paciencia. ¿Ya se ve? Eso, muy bien. Bueno, esto es muy importante y quiero ilustrárselos a través de este pequeño diagrama que se me hace muy práctico, pero no hay nada como una imagen que nos lo pueda mostrar. Miren, la Escritura nos habla que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Si habla acerca de un tercer cielo, implica que hay un segundo y un primer cielo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, si nosotros lo vemos desde esta forma, vamos a poner acá cada uno de estos y vamos a poner aquí el tercer cielo, el segundo, el primero y la tierra. Entonces, el tercer cielo, bueno, el primer cielo es el cielo físico, es el cielo que nosotros vemos. Estamos hablando sobre todo ahorita de cómo operan todas las autoridades, las potestades celestiales, ¿sí? En el primer cielo
entonces es el cielo que vemos, es el cielo o la cúpula, vamos a llamarle aquí, cúpula celeste, ¿sí? En el segundo cielo es donde están, ¿qué? Autoridades espirituales. Y el tercer cielo es el cielo donde está prácticamente el reino de Dios. ¿Estamos? Bueno, en ese mismo orden nosotros estamos aquí, en este lugar llamado tierra. Este mundo, esta tierra, le fue entregada a Satanás cuando el hombre peca. Esto quiere decir, como tal cual como se lo dijo Satanás a Jesús cuando fue tentado en el desierto, le dijo, y yo tengo autoridad sobre todos estos reinos y te los puedo dar porque esa autoridad me fue dada. Imagínate eso. Jesús no le dijo, no, tú no tienes esa autoridad. No le rebatió eso, porque era cierto, es cierto. ¿Sí? Satanás tiene autoridad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque le fue entregada a consecuencia del pecado. Sin embargo, Jesús también nos enseñó que cuando Él vino a traernos el reino de los cielos. ¿Eso qué significa? El reino de los cielos también se establece en el momento en que un nacido de nuevo, alguien que acepta a Jesucristo, comienza a tener autoridad. ¿Cómo tengo autoridad? Pues cuando está Cristo y el Espíritu Santo en mí. Por eso Jesús dijo que no se movieran a sus discípulos de donde estaban ahí en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo los embistiera. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante. Estamos nosotros aquí en esta tierra y lo que vemos y estamos hoy también sufriendo un poco es las consecuencias de todo lo que hemos hecho nosotros como hombres en lo físico, con todo el tema de calentamiento global y todo lo que hemos afectado también nuestro planeta. Eso es muy importante porque hoy estamos viendo consecuencias que están viniendo. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado de erosionar el patrimonio y la creación de Dios. Eso trae consecuencias. También, ¿sí? Hay consecuencias desde el punto de vista de las autoridades, y todo aquí hay un orden muy interesante que el enemigo, Satanás, ha dispuesto para poder gobernar sus dominios. Todos saben que en la colonia, cuando vinieron sobre todo los españoles a conquistar a México, estaba el reino de España, pero también había virreyes. Y esos virreyes, ¿qué hacían? Gobernaban ciertas colonias, ciertos territorios, ¿verdad? Y asimismo, Satanás es como tiene divididos a sus huestes. Esta mañana yo te quiero compartir acerca de ese orden en la parte espiritual. Estamos viendo sobre todo cuáles son las consecuencias, las maldiciones que vienen precisamente como legado de maldiciones, donde nosotros damos autoridad a que estas fuerzas demoníacas comiencen a ejercer autoridad en dominios que nosotros tenemos o en nuestros cuerpos. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. Entonces, es decir, hay gobernadores, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos desde esta óptica, lo que podemos comenzar a discernir es que hay un orden espiritual, que ese orden se va estableciendo primero en base a principados. Esos principados, esos gobernadores están puestos sobre regiones, sobre países, ¿sí? Y lo que vemos es que cuando si nosotros viéramos aquí la autoridad que esto tiene, espérenme, ya me lo quitaron.
Mi dibujito, ya me lo quitaron, ya ven, no me lo anden quitando. A ver, tanto trabajo que nos cuesta, ¿ya? No. Bueno, yo les digo cuando me lo quiten. Es que es muy importante que lo veamos así. Pero bueno, entonces hay estos gobernadores, estos principados que tienen autoridad sobre naciones. Y si tú te das cuenta qué es lo que está sucediendo con naciones enteras, con países, es que hay comportamientos, hay patrones. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Pues sobre todo países que fueron conquistados por España, que llevan un espíritu de idolatría muy fuerte, ¿sí? Y ese espíritu de idolatría, ¿qué consecuencia, qué padecimiento vemos que está en los aires, en esas naciones? Donde hay idolatría, hay pobreza. Está asociado, ¿sí? Entonces, eso está completamente asociado. Me avisan cuando ya esté listo, por favor, porque es muy importante. Listo. Hay naciones, ¿sí?, donde les voy a poner este ejemplo que es maravilloso, pero tenemos la isla de Haití. Ay, no, yo no sé. ¿Quién sabe qué está pasando? Ya. Está la isla donde está República Dominicana y está Haití. Es una isla donde convergen dos naciones. ¿Por qué cuando tiembla, una que es Haití es completamente devastada y en República Dominicana ni siquiera sintieron el temblor? En Haití hay idolatría. Está regida por el vudú. Ellos en tiempos de toda la colonia francesa trajeron los franceses esclavos africanos y esos esclavos africanos, ¿verdad?, habitaron ahí y trajeron costumbres, religiones basadas en poderes demoníacos. Y esa isla hoy en día está invadida por precisamente estos espíritus malignos y tienen autoridad y tienen poder. Alguna vez les compartí que yo fui a Haití y en Haití turísticamente, así como nosotros tenemos Garibaldi y los mariachis, ellos te dicen pues vamos a una sesión vudú. ¿Cómo? ¿Así nada más? Sí. Y bueno, esa vez que yo estaba saliendo de la preparatoria, joven imberbe, como decía mi abuela, no tenía la menor idea, pero pues para mí era ahí como pues hacer una visita a cualquier otro lugar. Viví la cosa más espantosa que he vivido en mi vida en esa sesión vudú, porque vi los demonios físicamente, vi personas cómo se transformaban y vi precisamente un ritual espantoso, que no se los voy a describir esta mañana, pero todo eso trae una maldición impresionante de pobreza, porque hay idolatría, ¿no? Igual que los pueblos antiguos, en el caso de Israel, adoraban a Baal, ¿sí? Ellos también, que es el demonio mismo, así también adoran en Haití al demonio y así es como les va. Y esas son las consecuencias que hoy viven. Aquí en México también otro de los espíritus que se mueven de manera muy evidente es toda esa sangre que fue derramada en templos prehispánicos, en sacrificios, ¿sí? Toda esa sangre vuelve otra vez a clamar sangre. Por eso hay tanta violencia el día de hoy, por eso hoy los índices y los récords de violencia están como nunca antes. Y cuando un país comienza a aprobar leyes en contra de la vida, como hoy México lo está haciendo en su constitución, leyes a favor del aborto, ¿qué es lo que sucede? Dice que son cosas que Dios abomina y el aborto es una de ellas. Y esa sangre, ¿sí?, que está clamando hoy en día y tiene autoridad sobre nuestra nación. Por eso cuando venimos a orar los lunes, las intercesoras y nosotros, los varones, los sábados, clamamos por nuestra nación. Clamamos e intercedemos, porque solo a través de nuestro arrepentimiento y nuestro clamor podemos romper con esas maldiciones.
Y asimismo también dentro de los países hay ciudades que han sido maldecidas, como por ejemplo el caso de Las Vegas. En Las Vegas tú sabes que en enero es el show porno más grande que hay en el mundo y es conocida como la ciudad del pecado. Hay depravación y en el ambiente espiritual, si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos todo ese espíritu de depravación que hay en esa misma ciudad. Hace un par de años fuimos nosotros en Europa, a Bélgica, una ciudad que se llama Gante, dentro de Bélgica. Después de haber estado en otra que se llamaba Brujas, donde te esperabas lo peor, porque dices, ay, brujas, aquí nos van a salir los espíritus malignos y todo. No, bueno, se llamaba Brujas porque los españoles nunca pudieron decir Bridges, porque era una colonia, bueno, era un país de habla inglesa y ya les estoy dando un poquito más de historia. Bridges, ¿no? Y ellos dijeron Brujas y así fue como se le quedó Brujas a Brujas. Pero Brujas prácticamente es una ciudad muy pintoresca, muy agradable. Nunca nos imaginamos que en Gante, que está de camino hacia Brujas, de repente entramos a un palacio feudal y nos encontramos instrumentos de tortura terribles. ¿Y sabes qué había ahí? Había lugares completos para torturar a aquellos que tenían enfermedades mentales. Imagínate toda la maldición que atrajo ahí. Ahí, el día que fuimos, había un festival de rock muy pesado y yo estaba escuchando a la cantante y yo dije, ¿qué está sucediendo? Era un demonio hablando y hablaba con una voz ronca y se manifestaba. Y la gente estaba así, pero se sentía, porque cuando tú naces de nuevo, viene un discernimiento en el espiritual, porque ya no andamos en la carne, andamos en el espíritu. Y eso es lo maravilloso, que cuando tú comienzas a andar en el espíritu, empiezas a percibir y a sentir lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Entonces no tenemos excusa ni pretexto para no identificar que si nos vienen a veces rachas que llamamos de mala suerte, podamos discernir que tienen también un origen en lo espiritual. Y en ese momento nosotros tenemos la autoridad y el poder para poder cambiar y transformar eso para que obre para bien. Dice la Escritura, aquí mismo en Efesios, fíjate qué importante, dice, habla en el mismo Efesios 5:6, dice que hay fuerzas poderosas. ¿Sabes cuál es el significado en griego de fuerzas poderosas? Es exousia. Exousia, es la misma palabra que usó Jesús para decirle a sus discípulos, recibirán poder, ¿sí? Entonces hay una exousia para aquellos que hacen el mal y hay una exousia para nosotros que tenemos el poder del Espíritu. ¿Cuál puede más? ¿La luz o las tinieblas? ¿Verdad? Pero esa exousia es dada a estas autoridades. Esa exousia, ese poder, se mueve en los aires y se encarga de hacernos una vida miserable. Porque esos principados lo que comienzan a sembrar son epidemias, enfermedades, temores, ira. ¿Qué es lo que sucede cuando a mí me impacta? Pero salimos a la calle y como que algo está impregnado de no se me vayan a acercar, las ventanas arriba. Oye, ahí viene alguien, no, parece que me va a hacer algo. No, a ver, chécalo bien, ¿sí? Y después ya se me cerró, no, ahora yo me le voy a cerrar. Y hoy ya me dijo, pues le voy a contestar. Y ves cómo está conduciéndose las personas, su manejo es agresivo. Porque hay una ira. Y ese es el espíritu que se mueve y fue originado ¿desde dónde? Desde los cielos, desde el segundo cielo. Y eso, obviamente, comienza a derramarse y tiene autoridad en una nación, ¿sí? Entonces, si vemos esto, cómo se derrama
desde el segundo cielo, ¿verdad? Si aquí está el segundo cielo, entonces nosotros vemos aquí una nación, ¿sí? En este caso es México, y aquí hay precisamente una autoridad, un gobernador, y hay principados, ¿sí? Y esos principados se establecen. Ahí en Juchitán, donde vamos a ir, por ejemplo, se mueve de manera importante el espíritu de homosexualismo. Y hay una tendencia donde los hijos primogénitos o los hijos varones de cada hogar son llamados a quedarse a servir a los padres y los hacen afeminados para que se queden viviendo con los padres y sean siervos. Y eso es un orgullo para esto. Y ahí es donde se realizan las fiestas más grandes de homosexuales a nivel nacional. Y yo diría que es una de las fiestas más importantes lésbico-gays del mundo. Y están en Oaxaca. Y nosotros de repente llegamos y tú dices, bueno, me voy a quedar a estar ahí unos días, voy a descansar, pero tenemos que ver qué enfrentamos en los aires. Cuando tú vas de trabajo a un lugar, tú tienes que tomar autoridad sobre los aires de esa ciudad primeramente. Porque hay espíritus, hay poderes, hay legiones que se van a encargar de hacerte la vida complicada. Y si tú no estableces primeramente espiritualmente, ¿sí? Empiezas sobre todo aquellos que ya saben orar en lenguas, fueron bautizados en el Espíritu. Yo hago mucho eso, comienzo a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque me estoy edificando a mí mismo, estoy contrarrestando lo que hay en el ambiente. Yo siempre declaro lo que declaramos aquí: la sangre de Jesús sea sobre este lugar. Tú llegas a un hotel a hospedarte, la sangre, no sabes quién se hospedó ahí, no sabes qué pasó, si hubo fornicación, si hubo un asesinato, no sé yo quién durmió en esta cama, pero la sangre de Jesús sea sobre este lugar, sobre mi cama, sobre todo esto, ¿sí? Porque todo eso comienza a tener injerencia para podernos sabotear. El rey David, ustedes saben que la primer conquista que hizo fue Josué, saliendo del desierto. Y saliendo del desierto, ellos enfrentan a la fortaleza y la ciudad más grande que había, que era ¿qué? Jericó. Muy bien. Y cuando enfrentan a Jericó, los demás pueblos les temieron como nunca antes, porque dijeron: estos fueron los que derrotaron a Jericó. Y no solo los derrotaron, sino que destruyeron todas sus murallas que eran famosas en ese entonces. Y les tocó ir a tomar una pequeña ciudad, un pueblecito llamado Jai. Y empezaron a discutir Josué y dijeron: oye, pues vamos a mandar 9,000. No, está bien chiquita. No, hombre, no, 5,000. No. Bueno, pues con 3,000. Bueno, pues les pusieron una tunda a los pobres israelitas y regresaron todos tristes. ¿Y qué pasó? Y volvieron otra vez a intentar y no pudieron tomarla, hasta que Josué oró a Dios. Fíjense qué importante. ¿Por qué pudimos contra Jericó y no podemos contra Jai? Y Dios les dijo: porque hay pecado. Hay un pecado que se ha originado en una de las familias israelíes. Yo les dije que no tomaran botín, y una familia tomó un botín, y eso le llama a Dios anatema. Y ese botín que una persona, una familia tomó, bastó para que un pueblo entero no tuviera victoria sobre una pequeña ciudad llamada Jai. Fíjate lo importante. Y tú dices: sí, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Bueno, yo te quiero decir que a pesar de que Cristo derribó ya toda maldición en esa cruz, Él no vino a derogar la ley. ¿Sí? Al contrario. Y todo eso sigue teniendo autoridad
cuando nosotros invalidamos todo esto a través del pecado. Por eso es importante entenderlo. ¿Cómo se contrapone? ¿Cómo se combate esto? A través del arrepentimiento. Y por eso la Escritura es tan clara cuando nos dice: si su pueblo se arrodilla, se arrepiente, entonces yo sanaré su tierra. Entonces, el mundo espiritual hoy está teniendo ese poder. Pero también tenemos que entender que hay aquí un tercer cielo. Gracias a Dios que hay un tercer cielo. Y ese tercer cielo tiene autoridad sobre lo que vemos y sobre lo que no vemos. Primera de Efesios dice Jesús que hemos sido bendecidos ya con toda bendición y que Él nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde estamos sentados espiritualmente hablando? En el tercer cielo. Fíjate qué importante. Estamos en el tercer cielo. Dile a la persona que está, porque esto no te lo puedes olvidar. Estás en el tercer cielo, muévelo. Dile, estás en el tercer cielo, despierta. Estás en el tercer cielo. Estamos en el tercer cielo. Si estamos nosotros en este tercer cielo, significa que nosotros tenemos entonces autoridad sobre todo esto. ¿Sí o no? Por eso Apocalipsis habla que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Tú tienes toda la autoridad, absolutamente toda la autoridad para ser reconocido como embajador del reino de Dios. Y los demonios, así como temían a Cristo, te temen a ti. El problema es cuando nosotros empoderamos lo que está viniendo a nosotros en circunstancias, en temores, en emociones. Es que aquí asaltan. ¡Wow! ¿Y tú qué estás haciendo? Te bajas de donde Jesucristo te sentó y te vas a otro banquito y ahí ya perdiste, porque ya no eres cabeza, eres cola. Y no solo eso, sino traes el uniforme del reino de los cielos en ti. Entonces eres un blanco fácil para el enemigo. Como que está vestido de embajador, pero no se lo cree. Todos contra él y llegan todas las huestes. Patéalo, tíralo. Ponle la Nelson. Ahí estás tú. Espíritu de víctima. Ahí es donde nos sale la zoila. Y en ese momento, ¿qué sucede? Tiramos el cetro real de embajadores. Nos desprendemos de las vestiduras reales y nos rebajamos a ser mendigos. Y llevamos una vida miserable. Pero, creo en Cristo. Leo las Escrituras, me las sé, te las puedo decir. Alabo y canto. Pero mi identidad todavía no la tengo clara. Por ende, no tengo autoridad. Por ende, recibo un dardo y otro dardo y otro dardo y otro dardo del enemigo. ¿Y por qué es una vida miserable? Porque sé y conozco la Escritura, pero no vienen esas promesas a mi vida. ¡Qué vida tan miserable! Teniendo un refrigerador lleno, como ese del barco que compró su boleto, incluía la comida y nunca se dio cuenta y comía cacahuates en su camarote cuando había un buffet afuera. Porque así es Dios. Dios dice, ya te bendije. Ya no tienes que caminar más sobre espinas y cardos. Porque trabajo y trabajo y trabajo y otro cosecha lo que yo estoy trabajando. ¿Por qué?
porque no hemos entendido estos principios espirituales. No he abrazado la identidad de quien soy, ¿sí? Entonces, yo entiendo que hay promesas, entiendo que he sido bendecido, que esas promesas se cumplieron en Cristo y todas esas promesas vienen con un sí y amén en la cruz. Ya no hay que luchar por esas promesas, son mías, me pertenecen como hijo, no tengo que hacer nada. Cristo me las dio por un favor inmerecido que se llama gracia. Entonces, dice el apóstol Juan, Dios está hablando y dice a través de él: hermanos, yo quiero, anhelo, deseo que sean prosperados en todo lo que hagan. Y esto nos lo repite Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios dice: yo tengo planes para tu vida, nunca de calamidad, sino siempre para darte un futuro y una esperanza, planes de bienestar para tu vida. Entonces, cuando yo comienzo a pensar así, ¿qué sucede? Si vienen cosas negativas a mi vida, que esas no me voy a librar, ¿sí? Pero tampoco me voy a asociar. Y hay una gran diferencia. No me libro, pero no me asocio. ¿Por qué? Porque vienen disfrazadas de pruebas. ¿Y esas pruebas para qué son? Para que yo me suba en los hombros de Cristo y las vea pequeñitas y mi fe se incrementen y pueda vencer gigantes. Aquí hay testimonios y nos han compartido, y yo he visto personas donde de repente vienen incluso dentro de este ambiente de ira y tienen peleas así de que se baja la otra persona del coche y lo quiere uno golpear. Mi cuñado, por ejemplo, me acuerdo que lo único que sabía es que en el nombre de Jesús había poder, y él acababa de aceptar a Jesús en su corazón y cantábamos de hay poder, hay poder. Y dice, bueno, pues yo era lo único que me sabía, y de repente pues en el tráfico alguien se vino y era un gorila y se bajó del coche y me empezó a patear el mío, y yo me bajé y le dije: en el nombre de Jesús te subes a tu coche y te vas. ¿Y qué hizo este grandulón? Se dio la vuelta y se fue. Dice, wow, funciona. Funciona. Aquí mismo tenemos otro testimonio. Nos estaba platicando el buen Germán, si me permites compartirlo. ¿Sí? Dice que tenía prisa, va al aeropuerto y se baja ahí un bárbaro que dejó pasar, porque también somos generosos, pero agarra y se baja, y porque le golpeó él, a la hora de que se quiso meter, le golpeó su coche a Germán y se bajó y lo quiso agredir. Y le dijo: oye, no está bien lo que estás haciendo, ese comportamiento no es un comportamiento de un hijo de Dios. Y el hombre se quedó así, no supo qué hacer. Y se subió y se fue. Hay poder en el nombre de Jesús. Lo importante es cómo reaccionamos a todo esto. Te asocias con lo que las huestes de maldad, los gobernadores y los principados están desatando aquí. Si te asocias, ya perdiste, te rebajas a ese nivel. Nosotros no estamos para peleas callejeras. No estamos para andar ahí saltándole en la cabeza. Hay canciones donde le pisamos la cabeza al diablo. No, eso demuéstramelo allá afuera, porque esos que cantan son los primeros que salen corriendo. Actúa en tu vida. Muéstrame tu fe. Y entonces comenzaremos a transformar ¿qué? Personas, familias, empezando por la mía. Ambientes, entornos, ciudades, comunidades. A mí no me importa hoy lo que otros estén haciendo para perturbar esta gran nación que es México. Hay un himno que se escribió y ese himno está grabado y habla acerca de esos enemigos que vienen a perturbar nuestra nación, así como muchas veces se presume en Estados Unidos la Constitución. Nuestro himno es un himno y una bandera que son proféticos. Y ninguna de estas autoridades
y potestades de tinieblas van a tener más autoridad, escúchame bien, que un hijo de Dios que sepa quién es en Cristo. No que se sepa la Biblia, no que haga como que hace, no es así que pase al frente y diga cosas para impactarnos. No, aquí uno puede hablar y se oye bonito, pero la cosa es ejercer nuestra autoridad allá afuera. Y eso es maravilloso, porque no solo eres testigo, sino eres hacedor de las promesas de Dios. Y por eso esto es tan maravilloso, ¿sí? Entonces, lo segundo que es muy importante, me voy a ir un poquito más rápido. Hay leyes espirituales también. Entonces, lo primero es identificar lo que se mueve en los aires, primeramente, ¿está claro? ¿Sí? Identificar ese principado, lo que está ejerciendo autoridad y poder sobre una nación. Es que mi hijo se va a ir a estudiar afuera y va a ir a una nación. Estudia también no nada más la cultura y las costumbres, sino ve espiritualmente qué es lo que se mueve en esa nación, porque tienes también que preparar a tu hijo y cubrirlo con la sangre de Jesús para que cuando viaje a esa nación se vaya bien cubierto. Ay, es que ya se fue, qué bonito, pero va a entrar en otra atmósfera espiritual y se mueven cosas diferentes. Y si tú no estás intercediendo inteligentemente con la autoridad de Cristo, entonces Él va a vivir consecuencias también. Fíjate qué importante, hasta dónde trasciende esto. Si vas de viaje a un poblado, una nación, entiende lo que se mueve espiritualmente en ese lugar. Que no te pase igual que a mí, que ahí vamos a Haití a la sesión de, ay vamos. Bueno, no pude dormir yo creo que en 10 años con eso. Trajo maldición, me quitó la paz, me trajo mucho temor. Yo no sabía. Pero hoy que sé, wow. Primero, no me hubiera ido a meter ahí. Y segundo, si hubiera por alguna razón ido ahí, hubiera sido con la autoridad de Cristo, porque Cristo me hubiera mandado. Vamos a Catemaco, vamos a esos lugares, no. A menos que vayas con la autoridad y el poder de Dios, ¿sí? Y entiende lo que se mueve ahí espiritualmente. También hay leyes, y estas leyes espirituales también traen maldiciones a nuestras vidas, traen consecuencias. La ley de la siembra y la cosecha, por ejemplo. Dios nos ha llamado también a sembrar abundantemente. Y de lo que sembremos, dice la Escritura, que es lo mismo, el mismo producto que vamos también a cosechar. Él nos lleva a activarnos, nos lleva a ser hacedores. Hay una palabra que dice: el que no trabaja, dijo el apóstol Pablo, que no coma, porque si no hay misericordia. No, hay personas que no tienen los medios para que haya alimento en su vida, y nosotros somos generosos y vamos a apoyarlos siempre. Pero es mucho mejor, como cuando fuimos a Juchitán, a capacitarlos, enseñarles. No te vamos a dar de gratis, te vamos a enseñar cómo trabajar, te vamos a traer oportunidades para que seas productivo, para que no dependas nunca de otro hombre, sino que entiendas que tu proveedor va a ser Dios, y vamos a llevarte para que aprendas a pescar, que fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos, pescadores de hombres. Y es muy diferente entonces cuando vamos con ese entendimiento claro, porque lo que llevamos es la sabiduría de Dios. Entonces están esas leyes espirituales que nosotros debemos de entender muy bien, ¿sí? Una de las leyes más importantes. ¿Y por qué se me hace tan importante? Porque muchas veces tenemos muchas consejerías, sobre todo en la parte económica, y estamos sufriendo en lo económico. Y cuando hago yo la primera pregunta de esta ley espiritual, que es el diezmo, y pregunto si ha diezmado, la persona me dice no. Pues eso es lo primero que tenemos que resolver, porque cuando nosotros nos damos los diezmos, y no es una prédica que yo esté utilizando ni esté manipulando, sino simplemente es una bendición
que no queremos que nos sea robada, y lo tenemos que entender así. Por eso el diezmo es tan importante. Yo no quiero que el enemigo me robe, ni abrir puertas para que el enemigo me robe por ningún lado, porque yo lo he experimentado. He dejado a veces por problemas económicos de diezmar, y ¿qué es lo que sucede? Tengo mucho menos y me hace falta mucho más para poder yo cubrir mis necesidades, incluso básicas. Y eso no es digno, no nos hace una vida digna. Yo tengo que ser cabal, tengo que tener conciencia de lo que produce esto, y por eso es tan importante, porque se me hace una de las maldiciones más importantes que podemos atraer a nuestras vidas, o consecuencias por robarle a Dios. Ay, claro que hay consecuencias de robarle a Dios. No es, ay, mira, es que en esta iglesia te piden, la bendición nos la perdemos si no damos, si no somos generosos. Y esto aplica porque es una ley espiritual. Alguien que es generoso en las propinas, alguien que es generoso en dar, eso es lo que va a cosechar. Y hay gentes que son sumamente generosas, pero otros son totalmente avaros, tacaños. Y esos, por más de que venga bendiciones económicas a su vida, el enemigo tiene permiso y puerta abierta para poder tomar lo que se le ha robado a Dios. Entonces la bendición es, si diezmamos, abrimos las ventanas de los cielos. Dice Dios, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y después dice, inténtenlo, pruébalo 3 meses. 3 meses. Pero de repente estamos argumentando, ¿será o no será? No, son los motivos del corazón. Es que si se lo damos, entonces eso significa que quién sabe si sea para la iglesia o sea para alguien más. Válgame Dios. ¿Sabes qué estamos recibiendo hoy? Alimento de los cielos. El diezmo no se puede negociar con Dios, no se puede llevar a otro destino y decir, bueno, es que yo no doy mi diezmo aquí en la iglesia, pero lo doy a este otro lado para ayudar a los pobres. No, el diezmo ya lo destinó Dios para la casa de Dios. Ese es el diezmo, ¿me entienden? No se puede negociar hacia otros lugares, porque Dios lo dice aquí muy claro: el traer el diezmo al alfolí y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos. Todas las naciones los llamarán benditos. ¿Qué sucede cuando nosotros no diezmamos? Empezamos a entrar en situaciones súper complicadas, porque espiritualmente el enemigo tiene autoridad sobre nuestra economía. No es un juego esto. Y de repente tú dices, ya no diezmé, pero ya puedo entonces comprarme la lavadora. Se te va a descomponer la lavadora, porque con Dios no se puede negociar. O sea, hay una palabra escrita maravillosa donde Él quiere bendecirte, y Él dice, la 10ª parte es mía. Esa no la tienes tú que negociar, pero el otro 90 va a ser bendecido por ese 10 que tú vas a dar. Y no solo el 90, sino voy a abrir todavía más las compuertas de los cielos para poderte bendecir abundantemente y económicamente. Créanme, si Dios quiere prosperarnos, Dios nos está dando aquí también los consejos de cómo hacerlo de manera práctica, y funcionan porque funcionan. No es ninguna manipulación, es porque está escrito en su palabra. Y es maravilloso el hecho de que hoy estemos recibiendo un alimento espiritual. Cuánto tesoro es que yo pueda romper una maldición generacional que ha venido a mi familia por años, por algo que he entendido en un mensaje que he escuchado, que es pan, que es alimento que Dios me manda y que yo recibo. Y digo, wow, ¿cuánto se puede pagar por alguien que ha sido libertado
de la cautividad, donde años, escúchame bien, años ha estado cautivo y no había tenido un gozo, y llegan a una sesión en un SOSO de sanidad interior y son libertados y su vida cambia, es transformada. Cánceres han sido anulados en sanidad interior, porque estas enfermedades tienen su origen ahí también. ¿Entendemos cuánto valor tiene esto? ¿Cuánto me he gastado en psiquiatras, en psicólogos, en pedagogos, y no cambia, no pasa nada, en doctores? Y de repente viene una bendición, una oración, y soy sanado, he sido rescatado de la cautividad, y fortalezas espirituales y maldiciones generacionales caen. Eso es de alguna forma lo que habla acerca del poder que hay cuando nosotros venimos en cuerpo, como hermanos, aquí a adorar a Dios. Esta es la casa de Dios, y Él dice: para que haya alimento en mi casa. Sin eso, sin corazones generosos, no pudiéramos tener este lugar, no pudiéramos tener las sillas, no pudiéramos tener este micrófono, estos tiempos de alabanza, de exaltación, de adoración, porque al Rey es lo mejor de lo mejor. Y Dios ama al que es un dador alegre en todos sentidos. Rompe maldiciones económicas a través de esa generosidad. Rómpelo. ¿Sabes qué? Estoy ya en septiembre. Hay un programa que vamos a comenzar a hacer, y es donde vamos a mandar a hacer unas tarjetitas que diga: Jesús te ama, y el nombre del almendro atrás. Las vamos a usar para ir a cualquier lugar donde vayamos, y a la persona que está atrás de ti le vas a invitar, o a la persona que esté en un restaurante le vas a invitar lo que ellos estén comiendo, lo que ellos estén tomando. Si vas al cine, la persona de atrás, generosamente tú se los vas a pagar. Imagínate lo que puede causar eso. Van a llegar y: órale, ya está pagado. ¿Quién lo pagó? No, pues el Señor, y le dejó esta tarjetita que dice que Jesús me ama. Imagínate qué poderoso mensaje de impacto a la comunidad, que podamos llevar esto, que digan: oye, eso está transformando mi vida. ¿Por qué lo hizo si hay tanta indiferencia en este mundo? Porque hay alguien que me interesa como hijo de Dios. Jesús dijo que ame a mi prójimo, y lo voy a demostrar, y voy a dar generosamente. Ya está formado, y se va a formar, y órale, ya está pagado todo. Se llevó mis jeans, tenis, todo pagado. Ahí está la compra que venía a hacer este hombre atrás. ¡Wow! Imagínate a cuántos podemos impactar. Te van a perseguir: oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Cristo te ama. Cristo te ama, y yo lo recibí por gracia y te lo doy por gracia. Y me desprendo de ataduras económicas, financieras, porque Dios me va a dar mucho más. Son principios que están establecidos en este libro y que funcionan. Cada uno de ellos funciona. Y hay muchos más, pero ya me excedí yo del tiempo esta mañana. Pero yo quiero que en verdad podamos entender que Dios preparó una vida abundante en esta tierra para cada uno de nosotros. No aceptes una condición de miseria. No aceptes una enfermedad. No aceptes carencias. No somos mendigos. No somos mendigos. Somos hijos del Rey de Reyes. Tienes un cetro aquí en tu mano. Dios te lo dio y lo compró con su sangre. Dios arrancó todas esas vestiduras apolilladas con agujeros para vestirte con vestiduras reales. Y eso es lo que portamos. A donde vamos, rompemos espiritualmente los principados, porque los demonios dicen: wow, ahí viene un hijo de Dios, córranle. Porque es lo que decían de Jesús, y es el mismo espíritu que habita en mí. Te identifican los demonios. Este sí tiene la identidad. Este sí sabe quién es.
Este sí es portador real, tiene sangre real, no es un imitador. Él es un hijo de Dios. Huyamos. Por eso dice el Salmo 23, algo que David entendió muy bien: y todos mis angustiadores no tienen lugar en la mesa. Porque ningún angustiador, ninguno de aquellos que te roban la paz puede tener lugar en el mismo lugar donde Cristo te lo ha dado, que es en su mesa. ¿Entendemos? Nunca, nunca, nunca aceptes una condición menor de la que Cristo ya te dio. Estás sentado en un lugar celestial. Cuando vas a pedir trabajo, no vas a mendigar. Escúchame bien. Cuando vas a una promoción, no vas a mendigar. Vas a decir: yo voy a bendecir a este negocio, voy a bendecir a esta corporación, porque un hijo de Dios, una hija de Dios ha llegado. Y eso es creértela. Eso es llevar una vida con honra, porque sé de quién soy hijo. ¿Entendemos? Iglesia, venga. Sí, Señor. Jesucristo pagó el precio. Hay poder en el nombre de Cristo.